Les invitamos a acompañarnos estos últimos minutos de Sin Distancias para compartir un tiempo dedicado a antropología. Un rato de reflexión con una mirada diferente al mundo que nos rodea. Una realidad tan cambiante que ha hecho que la metodología de investigación social también haya cambiado. Desasosiegos e innovaciones metodológicas en ciencias sociales es la propuesta de análisis que nos hace hoy la profesora Montserrat Cañedo, del Departamento de Antropología Social y Cultural de la UNED, para lo que viene con una invitada, Amparo Lassén, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. Yo creo que la inadecuación o el desajuste entre los fenómenos de la realidad que estudiamos y también los objetivos que nos planteamos cuando queremos estudiar y por el otro lado los métodos, ¿no?, que utilizamos en nuestras investigaciones son por un lado una constante, ¿no?, que acompaña casi a todas las disciplinas. Pero a mí particularmente me gustó mucho la vez que oí a Amparo y al grupo de Amparo que tienen estas cuestiones, trabajando sobre estas cuestiones de métodos, el concepto de desasosiegos, ¿no?, porque me parece que es un concepto bonito en el sentido de que no hace solo hincapié de alguna manera en los problemas o los déficits que podemos tener con respecto a los métodos, sino en esa idea, digamos, un poco ambivalente de que el desasosiego es aquello también que te permite un impulso positivo, ¿no?, para poder seguir reflexionando, ¿no? Y es también algo que probablemente no se supere nunca, ¿no? Un problema pues se puede superar, pero un desasosiego, ¿no?, es como esa compañía, ¿no?, que uno tiene entre el desfase, ¿no?, entre la realidad y el método, ¿no? Entonces me gustó, que lo plantearais en esos términos. Entonces la primera pregunta que te quería hacer, Amparo, es precisamente esa, ¿no? ¿Por qué hablar de desasosiegos y en qué contexto empezasteis vosotros a investigar con estas cuestiones de método? Bueno, la primera razón de ese desasosiego es que el proyecto que tenemos ahora en curso, ¿no?, del Plan Nacional es centrado justamente sobre la innovación o la invención metodológica. Es el resultado de los problemas o, como dices, ¿no?, como puedes decir, desasosiegos o las insatisfacciones que nos habíamos encontrado en proyectos anteriores con las técnicas de investigación que utilizábamos. Nosotros trabajamos principalmente con metodologías cualitativas y veíamos, ¿no?, esa inercia, ¿no?, que hace que siempre pues repitamos un poco en esos diseños las entrevistas en profundidad, los grupos de discusión y observación participante si el tema lo permite o lo favorece. En nuestro caso, trabajamos sobre las mediaciones digitales de las relaciones interpersonales, las transformaciones de la intimidad, las relaciones afectivas, las relaciones de género, también con una particular atención a los conflictos y las controversias. Entonces aquí nos encontrábamos con varios problemas, ¿no? El hecho de la dificultad de acceder también, ¿no?, a conocimiento o a informaciones o a relaciones con los sujetos que participan en las investigaciones cuando estás tratando de temas que o bien son conflictivos o bien tienen que ver con esas esferas de la intimidad o bien tienen que ver en sí con estas formas de desasosiego, ¿no?, con situaciones en las que las prácticas ya no acaban de corresponder exactamente a las definiciones o a las ideas que tenemos de nosotros mismos, de lo que es apropiado, o a aquellas zonas donde se está moviendo justamente lo que es apropiado y lo que no lo es. Entonces, a abordar estos temas con metodologías discursivas, pues tenían ciertos problemas, o bien la gente tiende a no hablar, o le dificulta reconocer ciertas cosas, o asume, sobre todo en las metodologías grupales, el discurso, digamos, políticamente correcto, o quiere gustar demasiado, ¿no?, o ser aceptado también por lo que él piensa que el entrevistador está buscando, ¿no? Y entonces nos dábamos cuenta también que a veces, utilizando otro tipo de metodologías, por ejemplo, no otro tipo de metodologías, pero en otro tipo de situaciones, por ejemplo, como hablábamos de prácticas digitales, cuando entablábamos conversaciones con otra gente en foros o en páginas web o en Facebook o en páginas de contacto, ese tipo de discurso mediado donde tú también eres participante de la web favorecía otro tipo de discursos, o cuando organizábamos talleres en centros de arte, como puede ser o centros de investigación digital, como puede ser el Media Lab Prado, que ya no era, digamos, el contexto del dispositivo de investigación cualitativa o sociológica, encontrábamos también otro tipo de discursos, o nos encontrábamos que no encontrábamos justamente esos problemas. Entonces fue curioso que al mismo tiempo que estábamos indagando sobre desasosiegos que tienen las personas hoy en día relacionados con esas fronteras entre lo público y lo privado que se mueven en parte gracias a lo digital, pues también nos encontrábamos con nuestros propios desasosiegos. Y veíamos que esos desasosiegos en las prácticas tenían que ver con ese desajuste entre los hábitos que uno ha tenido o la idea que uno tiene de sí mismo y de lo que tienen que ser las cosas y lo que en realidad está haciendo. Y nosotros también estábamos un poco en esa situación, ¿no? El desajuste entre esa inercia de lo aprendido
en cuanto a las metodologías y los resultados que luego obteníamos. Un desasosiego, además, que en parte nos lo mostraban los propios participantes en las investigaciones, ¿no? Las dificultades que puedes tener para encontrar gente que le interese participar, con lo cual ya te dice pues, que a lo mejor el diseño que estás haciendo pues, no está muy bien enfocado, o esa opacidad, como decíamos, o recalcitrancia, ¿no? O dificultad para establecer un diálogo con los sujetos en esas situaciones de entrevista, que luego a lo mejor en otro tipo de situaciones pues sí que era más fácil entablar, ¿no? Entiendo, porque en vuestro grupo sois todos sociólogos, ¿no? O sea, que es un poco el planteamiento sí. Es desde la sociología. Que entiendo que un poco una inercia metodológica tiene que ver con un sobreuso de la entrevista o de, digamos, metodología cualitativa basada en entrevista y en grupos de discusión, que de alguna manera hace que tenga una presencia excesiva el discurso por encima de las ambigüedades de las prácticas, ¿no? Es que te lo digo porque, claro, viéndolo como antropóloga, viéndolo desde la antropología, pues claro, me suenan muy familiares parte de los desasosiegos que dices, y por otro lado, diría casi que los antropólogos tenemos desasosiegos en línea un poco diferente, ¿no? En el sentido de que yo creo que la tradición de la antropología siempre ha hecho mucho hincapié precisamente en esa cuestión de las ambigüedades de las prácticas, y en la metodología, digamos, etnográfica siempre ha enfatizado mucho la necesidad de balancear las entrevistas o los datos que se producen desde el discurso con la observación participante, por ejemplo, es decir, con la participación en contextos reales, para ver precisamente cómo a veces es lo no dicho, ¿no? Lo que es más importante, ¿no? Sobre el discurso y demás. Pero claro, en el marco de, digamos, de formatos en los cuales el trabajo de campo sostenido, de larga duración, era, digamos, un pivote fundamental, ¿no? Entonces, uno de los desasosiegos yo creo que tenemos ahora los antropólogos es qué hacer cuando, digamos, los ritmos de producción científica, por un lado, los ritmos de cambio de los fenómenos que podemos investigar, sobre todo, bueno, yo diría que todos, pero sobre todo si estás en ciertos ámbitos también, por ejemplo, yo que trabajo en antropología urbana, ¿no? Es decir, la rapidez de los fenómenos a los que uno se enfrenta, ¿no? Pues hacen que esta metodología, de alguna manera, que implica unos trabajos de campo tan sostenidos, realmente la tengas que revisar, porque siempre tienes la sensación de no estar a la altura de la rapidez en la que tienes que producir, ¿no? Entonces tienes que hacer un poco, a lo mejor, un sacrificio en buscar etnografías más cortas. Pues está toda esta reflexión sobre, primero, multisituadas, después más ajustadas a tiempos más cortos. Y entonces, precisamente, muchas veces es el problema contrario, ¿no? O sea, sí sabríamos qué hacer en nuestra tradición, tal vez, con esta cuestión de lo no dicho, pero el desasosiego es que nos fuerza un poco la circunstancia a una dirección que muchas veces se resuelve en la línea de los sociólogos también que tú estás comentando, de hacer alguna entrevista a algún grupo y funcionar con eso como un caso que ilustra una teoría, ¿no? Y entonces, no sé, me resulta curioso cómo vosotros tiráis hacia la etnografía y nosotros estamos viendo cómo ajustar la etnografía sin hacer esos trabajos de campo, digamos, tan clásicos, porque no sé si se pueden sostener. A veces tampoco tengo tan claro cuando trabajamos en lo cual y esas diferencias, porque también hacemos, en nuestro caso, ¿no? También hacemos observación. A veces, en nuestro caso, suele ser mucha observación y etnografía también virtual, pero no solamente en el ámbito de mirar lo que pasa en las pantallas, sino también seguir a la gente en esas prácticas. Pero también encontrábamos que en cierta visión clásica de la etnografía, que se encuentra también en otros tipos de trabajos etnográficos que tienen que ver con cómo se sitúa, cómo se percibe, cómo se ve el investigador respecto a lo investigado, también produce desasosiegos. Y nos referíamos a estos aspectos de la cuestión de la distancia, cercanía y la distancia, ¿no? Como lo decíamos, ¿no? Esos extraños viajes, sobre todo extraños, cuando la mayor parte de nosotros, creo que también es tu caso y el nuestro, estamos haciendo investigación en contextos en los que habitamos también. Entonces, esa idea de, ¿no? Primero la inmersión en el campo, salir luego del campo, a la distancia, digamos, esa idea de primero suponer que no tenemos mucho que ver con las prácticas que estamos analizando y por lo tanto necesitamos esa inmersión, y que luego necesitamos otra vez distanciarnos para hacer el análisis, tantas veces darle vueltas a cómo nos presentamos o nos descubrimos o nos escondemos, y no darnos cuenta en realidad de que siempre estamos en una situación de interacción y las cosas que hacemos, ¿no? Donde quizás estaría mejor, ¿no? Que tampoco es nada nuevo, que es muy clásico, ¿no? Visibilizar los rasgos que tenemos y ver cómo la gente reacciona a ellos, y no pretender que el hecho de que nosotros nos descubramos o nos escondemos va a cambiar tanto la interacción. Por ejemplo, un caso que yo siempre le cuento a mis alumnos, ahora que también están haciendo etnografías en páginas de contactos, es sobre esta cuestión de si cuando estás en una página de contactos o en Facebook tienes que decir a la gente que estás haciendo una investigación o no.
yo en general siempre les aconsejo ser sinceros, ¿no? Pero también les hago ver que el hecho de que digan que sí, por ejemplo, en una página de contactos donde la gente está allí para ligar, pues no impide que los otros restos de sus rasgos, ¿no? Puesto que han construido un perfil donde viene su edad, donde vienen sus fotos, van a desaparecer. Entonces no impide que alguien que quiera ligar con ellos vaya a querer ligar igualmente, ¿no? Y no impide tampoco que el tipo de conversaciones que puedan entablar se parezcan o no a otras conversaciones que tienen otros individuos, ¿no? Por ejemplo. Entonces también nos planteamos este tipo de cuestiones, ¿no? Cómo manejar esa idea, cómo no crear falsas distancias también, cómo entablar también o cómo integrar algo también se hace en antropología, ¿no? Esa cuestión también de la autoetnografía, ¿no? Cómo repensar esa diferencia y semejanzas entre los sujetos que observan y los sujetos que son observados, ¿no? Sí, yo creo que eso también es un... Además, yo creo que personalmente yo sí lo vivo como un desasosiego porque creo que no tengo una respuesta clara a cómo posicionarme, ¿no? Y a veces es algo que te genera... pues eso, incertidumbre cuando estás investigando, ¿no? Y es que sí que es cierto que en antropología tenemos digamos, muy establecida de una manera clásica esa distinción entre lo émic y lo étic, ¿no? Esa idea de que además el antropólogo de alguna manera hace ese ejercicio siempre constante de desfamiliarizar lo extraño, pero extrañarse de lo familiar, y que es precisamente ese movimiento como delante y atrás lo que permite de alguna manera ¿no? la producción antropológica, ¿no? Y a veces eso, pues claro, insiste mucho en esa idea de la separación del campo, ¿no? Que yo creo que los que somos antropólogos, digamos, quizá más jóvenes, ¿no? O desde las tendencias teóricas que hay ahora, desde las lecturas que haces y demás, pues tenemos, y probablemente también desde los campos en los que estamos, que son campos muy contemporáneos, muy próximos a nosotros, ¿no? Pues estamos tratando de alguna manera de repensar esa cuestión de las políticas también, de las prácticas que uno hace, ¿no? De cómo no hay esa separación, cómo tú puedes también querer tener alguna incidencia con tu práctica, digamos, académica o intelectual en las realidades que estudias, o sea, para quién estás escribiendo, todas esas cuestiones que de alguna manera problematizan la distancia, ¿no? con el campo, pero al mismo tiempo, yo no sé si es por formación también, a veces en los tipo de trabajos de campo que a veces lees o en las etnografías que te llegan, en las producciones de otros antropólogos que lees, a veces hay una excesiva identificación con las prácticas que uno está estudiando. O sea, hay una excesiva, digamos, declaración programática de ideas políticas que luego el ejercicio empírico de alguna manera no aporta realmente nada, da un discurso declarativo muy, muy politizado, pero en un sentido politizado como, digamos, sin distancia, ¿no? Entonces eso, claro, desde una formación antropológica, eso es un hándicap muy grande, ¿no? Entonces a veces es difícil, por eso digo yo que yo lo vivo con un desasosiego, el cómo encontrar ese equilibrio, ¿no? Entre, por un lado, pensar la práctica de la investigación desde una participación y no desde esa distancia emiquética tan radical, pero al mismo tiempo seguir haciendo ese ejercicio, porque yo creo además, estoy hablando mucho del antropólogo, yo creo que el sociólogo, el científico social, también se caracteriza a veces por ese sostener una no pertenencia, ¿no? O sea, por pertenecer y no o sea, por tensar un poquito esa cuestión de las identidades y las pertenencias de una manera clara, ¿no? Entonces eso para mí es un gran desasosiego realmente. Yo estoy de acuerdo contigo y yo pienso que es algo que tampoco se puede solucionar a priori, o sea, que es algo que se tiene que situar y pensar en cada investigación, porque además en cada investigación también tu situación respecto a tus investigados va a ser distinta. Y además hay que pensar cómo balancear o cómo equilibrar, no sé, cómo articular esa colaboración, ¿no? con los investigados o esa participación, sin que eso tampoco signifique esa identificación, sin que eso evacúe la controversia, ¿no? Hay que buscar en qué tonos puedes hablar con las personas que investigas para tampoco invisibilizar los conflictos, ¿no? Para dejar que surja la controversia. Por ejemplo, en nuestro caso decimos, parte de los desasosiegos que hemos encontrado tienen que ver con que, o vulnerabilidades, con que personas situadas en posiciones, digamos, de privilegio empiezan a ver que aquello no se empieza a cuestionar. Entonces es algo que a nosotros es un desasosiego que nos parece positivo y prometedor, aunque las personas con las que estás hablando, cuando suscitas estos temas, claro, pues se pueden dar situaciones un poco delicadas. Entonces eso es algo que hay que pensar también, ¿no? A veces nos hemos dejado llevar en las metodologías quali por un exceso de énfasis en la empatía, que yo creo que sí es necesaria, pero cómo hacer también para que esa empatía con los investigados no evacúe las controversias o los conflictos o no invisibilice también los privilegios o las situaciones de desigualdad, ¿no?
Amparo, entiendo también que esta reflexión vuestra sobre los métodos tiene también un carácter muy situado en el sentido de que viene de vuestros propios problemas con las investigaciones y queréis que se traduzca esta idea de las innovaciones metodológicas más que una reflexión teórica, que probablemente también en algo práctico para seguir investigando, ¿no? Entonces, en esa línea, ¿qué innovaciones metodológicas estáis encontrando útiles o estáis aplicando o están saliendo un poco de toda esta reflexión? Lo que hemos encontrado primero, porque también la primera idea era ver un poco qué se está haciendo, ver un poco, y lo que nos hemos encontrado enseguida es que hay mucha gente, ¿no? Por lo menos en el ámbito de las ciencias sociales en Europa y fuera de Europa también, Estados Unidos o en Australia, mucha gente interesada y preocupada por esta cuestión de los métodos, que en parte está ligado también a estos nuevos campos de estudio híbridos entre lo digital y lo presencial, o a problemáticas también que tienen que ver con cuestiones de movilidad, de inmigración, ¿no? de estas situaciones de transformación. Pero creo que no solamente, ¿no? Hay una toma de también, yo creo, y luego tiene también que ver con esta preocupación, yo creo, de muchos investigadores hoy en día de diseñar formas colaborativas de investigar, de estar seguros de que a las personas que investigamos les interesa también, o que podemos integrar también su forma de ver. Y entonces, eso es lo primero que hemos visto. Lo segundo que hemos visto, porque también había un interés nuestro en nuestro proyecto, digamos, económico, ¿no? Estamos en una situación de crisis, cada vez es más difícil encontrar financiación y cada vez nos preocupa más el hecho de saber o de pensar que la financiación que gastamos realmente esté bien empleada. Entonces, de diseñar cosas que quizás no sean tan caras o estar segura de que si vamos a gastarnos el dinero en hacer una encuesta o en hacer una investigación, que aquello sea productivo, que se pueda reutilizar. Entonces, estamos trabajando en primer lugar con esta idea también de reciclaje, ¿no? De que muchas veces también los investigadores quali nos daba la impresión, por esa premura de la que tú hablabas, por esa obligación que tenemos tan desgraciada de producir artículos tan rápido, que nos dejábamos cosas, o sea, que explotábamos, por así decirlo, con esa palabra que utilizamos, las entrevistas a medias, ¿no? Que nos faltaba tiempo para investigar y también nos hemos dado cuenta de que a veces unas entrevistas que han sido hechas en un marco producen muchas informaciones sobre vida cotidiana, relaciones de género y otras cosas que pueden luego leerse de nuevo unos años después, unos meses después, en conjunto con otro corpus y ser productivas también. Y fíjate, creo que eso es una gran aportación, una aportación que para antropólogos es especialmente interesante, porque yo creo que en la antropología seguimos funcionando mucho con esta idea del antropólogo y su campo. Y la idea de que, digamos, cada entrevista o cada dato que produces pues es contextual y está de acuerdo. Entonces casi que se utiliza una vez o se produce una vez o para ti mismo, pero luego, digamos, eso, que alguien lo reutilice es una práctica. Yo no sé si se ve mal, no sé si diría tanto, pero sí que es un poquito extraña, ¿no? Como las tradiciones. Y yo creo que una de las cosas buenas que tenemos que aprender de los sociólogos que hacéis trabajo cualitativo y en la línea de la que hacéis vosotros es cómo trabajar en común. Pero es algo que realmente a lo mejor te sorprende, pero entre antropólogos sí que trabajamos en grupo, pero esa idea de cada uno desde su campo empírico está todavía muy, muy instaurada y yo creo que dificulta, sobre todo con fenómenos, digamos, de la realidad tan complejos ahora, que no se trata de hacer un trabajo de campo en un sitio local, sino de fenómenos que son mucho más complejos y que una persona sola no puedes dar a veces abasto, ¿no? Entonces yo creo que eso, fíjate que es un desasosiego también antropológico que yo llamaría la atención al oírte ahora lo que estás comentando. Y bueno, yo creo que nos queda ya poquito tiempo, Amparo, y sí me gustaría terminar invitando a los oyentes a que se pasaran por el magnífico, que tiene una pinta estupenda, por lo menos, el congreso que vais a organizar, creo, dentro de poco, ¿no? Que se llama Sociología Ordinaria en el Media Lab. No sé si puedes contarnos un poco de qué va y cuándo Es un congreso de 2 días, el 7 y 8 de mayo, bajo el título de Sociología Ordinaria. Son los segundos encuentros de Sociología Ordinaria, aprendiendo de lo banal, lo frívolo y lo superficial. Y entonces lo que primamos justamente es toda una serie de ponencias que se ocupan de la vida cotidiana, de nuestra relación con los medios, de la cultura popular, entre comunicaciones, talleres y... Porque el formato es también distinto a un congreso, ¿no? Sí, hay pósters, hay talleres, hay comunicaciones. Otro aspecto que lo hace diferencia es que vamos a tener participación de sociólogos, antropólogos, pero también arquitectos, comunicólogos y bastante gente este año, por cierto, del ámbito de las bellas artes también, que también están preocupados por estas reflexiones sociales, y donde además hay una pluralidad también de experiencias investigadoras, desde estudiantes de máster, de doctorado, hasta investigadores ya más seniors, ¿no? Que se interrogan también sobre estas formas de lo cotidiano y sobre todo sobre otros tonos también, otras maneras de contar
las investigaciones o de contar las preocupaciones, las preguntas que nos hacemos acerca de la banalidad cotidiana, ¿no? Bueno, pues invitamos a todos nuestros oyentes a que os paséis por ahí, los que estáis en Madrid, los que no, yo creo que esto se retransmite en directo y luego se queda, ¿no?, en el Media Lab grabado. Todos los vídeos del año pasado se pueden ver en nuestra página web, que es sociologiaordinaria.com, y allí también está la información de este congreso, y allí colgaremos también, al igual que en la página del Media Lab, todas las intervenciones en el congreso de este año. Bueno, Amparo, pues muchas gracias por estar aquí y bueno, seguiremos con los desasosiegos. Gracias. Con esta invitación a participar en este encuentro de Sociología Ordinaria y seguir investigando sobre innovaciones metodológicas en ciencias sociales, despedimos a las profesoras Montserrat Cañedo de la UNED y Amparo Lassén de la Universidad Complutense de Madrid.